Hemos entendido que la propuesta nuestra está en la Asamblea Legislativa, fue girada de Casa Presidencial a la fracción mayoritaria, que es la de Nuevas Ideas. Esto no es oficial, pero sí es algo que se da a entender a raíz de las declaraciones que dio la diputada Zoe Calleja sobre la propuesta que llevamos al señor presidente de la República el 27 de enero. Estas declaraciones las dio en Radio ISKL, a la cual pues tuvimos que reaccionar, ¿verdad? Con los argumentos respectivos. Lo que sí estamos haciendo es un análisis concreto sobre las condiciones del traspaso de la deuda de los certificados de inversión previsional al ISP y la respectiva emisión de nueva deuda que se iba a hacer de acuerdo a lo establecido en la ley que ellos llaman integral de pensiones, pero sobre todo en los cuerpos normativos específicos, que son dos, son el decreto 615 referente a la ley de creación del ISP y el decreto 616 referente a la ley de disolución del fideicomiso de obligaciones previsionales. Puntualmente en estas dos partes se diseña, se ilustra, hay un proceso en el que las AFP iban a hacer el traspaso de todos sus activos, sus pasivos, administrados hasta el 30 de diciembre del año pasado, que entró en vigencia la nueva ley, al ISP. Y ya tenemos, de acuerdo a nuestro estudio, que la bienvenida al ISP en concepto de deuda previsional que la AFP ha traspasado a esta institución nueva son 7,000 millones, un poquito más de 7,000 millones. A esto hay que sumir la nueva emisión que se ha hecho y el estudio arroja que son 2,000 millones, ¿verdad? Para poder empezar a pagar todas las prestaciones prometidas en la nueva ley, especialmente los aumentos al 30% que se hicieron a 119,494 personas pensionadas antes de entrar en vigencia esta ley, que ya tenían pensiones vigentes, más el resto de las personas que de aquí en adelante por vejez van a empezar a jubilarse y que de acuerdo al artículo 98, inciso 1, les van a dar un 30% de aumento también. Esto indica en sumatoria unos 9,000 millones, ¿verdad?, que ya hay de nueva deuda. Esto coincide mucho con los informes de los boletines de rentabilidad del Fondo de Pensiones que están hasta el mes de diciembre del año pasado, y en efecto, del 100% de lo ahorrado por los trabajadores en el 98 hasta la fecha, más del 80%, equivalente a un poco más de 9,000 millones, han sido utilizados como mecanismo de deuda. Entonces, esta situación es la que nosotros como mesa estamos analizando y está generando digamos, un estrés financiero o un déficit previsional bastante elevado en el tiempo, lo cual permite que nuestra propuesta pueda contener de manera inmediata ese impacto que va a tener las finanzas públicas. Hasta esta fecha son muchos los sectores que se ven afectados. Claro. Sí. ¿Cuáles son los problemas más adyacentes que se le podrían adjudicar a eso? Primero, el aumento del 30%, nosotros lo dijimos en su momento, para las pensiones por vejez vigentes antes de entrar a la ley, es un aumento inequitativo y desigual, porque dependiendo del monto de pensión, así es el monto aumentado. Ejemplo, no es el mismo monto de pensión, o sea, la misma cantidad de dinero para una pensión de 304.17 que para una de 2,000. El de 304.17 solo tuvo $90 de aumento y el de 2,000, 600. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es que es inequitativo porque dejaron fuera las pensiones por sobrevivencia y también las pensiones por invalidez total o parcial. Asimismo, resulta que el mecanismo del manejo o de transición de la deuda no es claro. Es decir, dice que esos 7,000 millones, en efecto, las AFP se las va a traspasar, pero no, hasta este día no están publicadas o no es oficial o no se sabe cuáles son las reglas del juego de esa deuda. Simplemente la ley se limita a decir que se van a colocar
a través de unos documentos que se llaman certificados de financiamiento de transición. Y se van a escribir esos en un libro que se llama Cuentas por Cobrar. Hay que tener cuidado con eso porque si no se tienen claras las reglas del juego, no sabemos cuánto va a ganar de rentabilidad de esa deuda, en cuánto tiempo tienen que pagarla y las cuotas respectivas. Entonces, es dinero de los trabajadores y hay que tener mucho cuidado con eso. Se tiene que transparentar ese mecanismo. Y por último, las personas aún no pensionadas, en su cálculo de pensión, se supone que les van a dar un 30% de aumento. Artículo 98, inciso 1. Bien, qué bueno. Ese aumento lo pone el cotizante de su cuenta individual, lo que indica que su cuenta individual no le va a durar 20 años, le va a durar a lo sumo 10, siendo optimistas. Eso va a depender de la cantidad de lo que gane, de la cantidad de lo ahorrado y de la rentabilidad que perciba. Pero hasta este día, haciendo un registro exhaustivo por cuentas individuales del último año, lejos de ganar, la gente está perdiendo rentabilidad en sus cuentas individuales. O sea que esa promesa del 7% no es tan cierta. Y quién sabe, para este año se logre, ¿verdad? Lo que dice la ley de derogación del FOA, artículo 7, letra C, ahí dice que la nueva deuda, o sea, los certificados de obligación previsional, van a devengar una rentabilidad fija del 7%. Pero hasta este día, las pruebas ahí están. Usted puede, que está viendo esta transmisión, puede ir a su AFP y decirles que le dé un detalle de su cuenta individual del último año, mes por mes, y se va a dar cuenta que en la parte donde dice rentabilidad devengada, usted va a empezar a ver un fenómeno bien extraño que es pérdida. ¿Ya? Entonces, lejos de ganar, está perdiendo. Entonces, todos estos fenómenos son esos problemas que se está dando por el mal diseño de la propuesta y el mal diseño de la aprobación de la reforma. En otro tema, Patricio, y uno que es bastante importante para los salvadoreños, es el tema de la economía en el país. Como tú sabes, pues en este último año se han venido encareciendo muchas cosas y las alzas a los precios de los productos, especialmente en los huevos y los lácteos, pues se ha ido por las nubes. Bueno, este es un tema en el que se tiene que, volvemos al mismo problema que hemos tenido en los últimos años, y es que no hemos tenido un diálogo sincero, abierto y profundo, además de inclusivo y universal. Este problema se resuelve así. Todos los sectores deben de estar ya en la búsqueda a través de una comisión, de un gabinete de crisis, qué sé yo, pero la figura que incluya a toda la población en ese diálogo para buscar las soluciones, creo que es lo que no se ha hecho y es más que urgente. Este fenómeno de la inflación mundial, de la alza de los precios en los alimentos básicos, no solamente se va a dar durante este año. Los expertos analizan que son por lo menos los próximos 3 años duros que le espera al mundo. Y solo van a salir medio parados aquellos países que estén preparados para hacerle frente a la demanda de alimentación interna. ¿Qué significa esto? Un ejemplo de un país que está mediamente preparado para hacerle frente a esto es Vietnam. Vietnam tiene las reservas de arroz más grandes del mundo e incluso se ha ofrecido para donar este importante grano de alimentación o este importante alimento que se usa a nivel mundial, ¿verdad? A los países del mundo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ellos se han preparado durante mucho tiempo apoyando la producción interna, desarrollando la producción interna de este grano. Pero no solamente tienen eso ellos, tienen otras producciones muy importantes, como por ejemplo el caso de la cebolla y otras hortalizas. ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Por qué los productores internos han sido abandonados por el Estado? ¿Ya? El ejemplo más clarito de lo que estoy diciendo es la pandemia. ¿Ya? Los productores justamente de lácteos del norte del país, Chalatenango, específicamente de carnes, tuvieron que desperdiciar grandes cantidades
de estos alimentos porque no los podían colocar en el mercado, debido a que no hay un apoyo fuerte, sólido, que les pueda potencializar eso. Hoy es el momento en el que, esto es un ejemplo, ¿verdad?, en el que se le debe de incentivar a este sector la producción interna para hacerle frente a partir del del segundo semestre de 2023, en que va a empezar a escasear el alimento en el mundo. Entonces, si no se logra eso, a puros salarios no vamos a salir adelante. Es más, hasta hay empresas que están quebrando, otras están cerrando sus operaciones, como el caso de la UPS, una gestora de logística más grande a nivel mundial, una firma muy fuerte en ese sentido, que anuncia el cierre de sus operaciones a partir del día de mañana, 24 de marzo. Entonces, todos estos elementos, unidos a que estamos en un proceso electoral bien complicado, creo que nos está alertando de que muy posiblemente veamos cosas bien duras, bien difíciles a partir del segundo semestre de 2023 en El Salvador. No sé si las remesas también van a ser de algo, ¿verdad? También podemos ver la forma de taxionar de manera transitoria las remesas. Creo que este año van a entrar un poco más de 8,000 millones en concepto de remesas para diciembre de 2023. 1 o 2% a través de un decreto transitorio que el país capte de ese ingreso de remesas y destinarlas a un fondo paliativo de la crisis, creo que sería como una de las medidas más importantes. La otra medida que yo puedo proponer, o mejor dicho, sumarme a la propuesta, esta propuesta ha sido dada por algunos parlamentarios, es quitarle el IVA a los alimentos, ¿ya? Por lo menos de manera transitoria en los próximos 2-3 años, ¿verdad? Quitarle el IVA a los alimentos, especialmente a los alimentos que consume la población adulta mayor. ¿Por qué digo esto? Porque es la población que ya no está trabajando, que deben una pensión miserable, en su mayoría, y que necesitan mayores cuidados. Para la población que está activa trabajando, se puede hacer un estudio en el que se pueda disminuir el IVA de manera gradual dependiendo de los ingresos. Claro, para esto se tuvo que haber tenido ya un censo poblacional con los indicadores de ingreso per cápita que nos pueda permitir sacar las variables necesarias para hacer este tipo de análisis. Pero con lo que se tiene, creo que es con lo que se puede empezar a hacerle frente a esta crisis. En otro tema, y este va relacionado con la seguridad, como bien lo saben, pues muchos organismos, entre ellos Naciones Unidas, últimamente Estados Unidos, por el lado de Sudamérica estaba Colombia, han criticado o han puesto en el ojo del huracán pues la propuesta de régimen de excepción. Eso responde a que el régimen de excepción es efectivo, sí, pero le faltan dos aspectos importantes: eficiencia y sostenibilidad. ¿Es efectivo? Sí, es efectivo, pero no es eficiente y mucho menos sostenible. ¿Por qué no es eficiente? ¿Por qué sí es efectivo? Empecemos por lo aparentemente positivo. Bueno, las colonias hoy tienen una tranquilidad, ¿verdad?, determinada. Y eso es lo que se explota, ¿verdad? Oh, que ya pueden ir a tal lugar y que no sé qué. Bueno. El detalle es que no es eficiente porque los procedimientos policiales, los procedimientos fiscales y los procedimientos de las autoridades en teoría competentes de garantizar la seguridad han fallado. Y prueba de ello es que son miles de inocentes que están encarcelados. ¿Ya? Incluso el mismo presidente de la República reconoció que eran alrededor de 3,000. Esa es la cifra oficial del gobierno, pero la realidad habla de más de 10,000 personas inocentes encarceladas. Eso es lo que se está señalando. De esas 10,000, más de 200, creo que llegamos a 300 que han sido muertas, ¿verdad? Ya sea porque padecían de alguna enfermedad crónica preocupante, llámese diabetes, insuficiencia renal, otros enfermos de cáncer, ¿verdad? Y otros que han sido asesinados. De una u otra forma han muerto bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño. Esa es la violación de derechos humanos de la que están hablando todos estos países y todos estos organismos. Aquí nadie está hablando
de que qué pobrecito el palabrero, qué pobrecito el rentero, qué pobrecito el sicario, qué pobrecito el ladrón, ¿verdad? Qué pobrecito el descuartizador, el gatillero. No, ellos no son pobrecitos. Ellos están pagando lo que sembraron, ¿ya? Pero aquí se aplica también incluso este principio universal, que aquel que siembra injusticia cosecha grandes males. Entonces, hoy les va a caer a los que aplicaron mal la justicia. ¿Verdad? Por esos más de 10.000 presos inocentes, ¿verdad?, que están encarcelados, y esos más de 300 que han sido muertos bajo la responsabilidad del Estado. Ese es el derecho humano que se ha violentado. Entonces, eso es lo que se está manifestando a nivel ya internacional. Podrán decir algunos que defienden esta política que las cifras de homicidios bajan. Ok, sí, tal vez muertos no aparecen, pero los desaparecidos siguen aumentando. Y científicamente, a través de la ciencia de la criminología, está comprobado que el 99.9% de probabilidades de ser asesinado de una persona desaparecida son garantizadas. Criminológicamente. Esto es ciencia, no es invento mío. Entonces, con esos datos, quiere decir que los homicidios realmente no han bajado, porque siguen habiendo desapariciones. Y otra cosa, siguen habiendo fosas clandestinas del conocimiento del Estado y de las autoridades de seguridad. Entonces, aquí es donde estoy diciendo yo que no es sostenible el régimen de excepción, porque por otro lado, las razones primordiales por las cuales la delincuencia común ha sido alimentada en la historia de este país no han desaparecido. Ejemplo, falta de oportunidades. En El Salvador el trabajo es un privilegio. Ya no es un derecho humano, es un privilegio y muchas veces inhumano. El ingreso del salvadoreño cada vez es peor y cada vez más personas engruesan la línea de la pobreza hacia abajo. 3. La desigualdad, ¿verdad? La iniquidad económica, ¿verdad? La estigmatización, que hoy ya ha dejado de ser una estigmatización y ahí se ha convertido en lo que se conoce el fenómeno de la porofobia, ¿verdad? Un término científico que hace referencia a una especie de racismo moderno que no es más que señalar de delincuente a alguien que vive en La Campanera, que vive encima de San Bartolo, que vive en las cañas de San Bartolo, jardines de San Bartolo. Por el simple hecho de vivir ahí ya es pandillero, ya es delincuente, cuando no es así. Ese es racismo 2.0 o aporofobia, es decir, el desprecio a las personas por el hecho de ser pobres, estigmatizarlos de manera racista. Entonces, esos elementos que han alimentado la violencia estructural del país no han desaparecido. Por esta razón, el régimen de excepción no es sostenible en el tiempo. Sí es efectivo en el momento, ¿verdad? En el momento. Pero las desapariciones siguen habiendo. La muerte de inocentes en los penales, que no le deben nada a la justicia, siguen estando a la orden del día. Los feminicidios en El Salvador siguen al alza, ¿verdad? Y la delincuencia común sigue intacta, ¿verdad? Esto sin hablar de que por boca misma de los encargados de la seguridad, ellos aseguran que no han metido preso todos los pandilleros. O sea que siguen habiendo pandilleros en las colonias. Ahí está la eficiencia del régimen de excepción puesta entredicho. Entonces, estos elementos hacen que el análisis nos lleve a que si hemos avanzado es casi nada, ¿verdad? Así de fácil. Visitar un lugar X, Y, turísticamente hablando, siempre ha sido posible en El Salvador, ¿ya? Así de sencillo. Pero hoy las condiciones no están nada halagüeñas y por eso ya el ojo del mundo, ¿verdad? No solo los organismos, no solo las ONGs que tanto critican ellos, o algunos otros países, incluso de los cuales dependemos económicamente, hay que ser honestos, en Estados Unidos, están señalando estas atrocidades que acabo de mencionar. Repito, el delincuente, sea que lo aprecie la justicia terrenal o no, siempre va a pagar, porque uno paga lo que siembra. Si es bueno, pues así son las recompensas, y si son malas también. Entonces,
merecido tiene el gatillero, el genocida, etcétera, ¿verdad? Que si le cae a la justicia lo metan preso. Él sí, pero ¿y los inocentes qué? ¿Por qué no lo sacan? Esa es la pregunta.